Bueno, buenas noches a todos y vamos a platicar un poquito de este tema, que es un tema por demás importante y que les da a ustedes, prescriptores, la certeza de que hay intercambiabilidad terapéutica, que al final es lo que ustedes necesitan tener cuando en las manos tienen en un lado un medicamento genérico y en el otro tienen un medicamento de marca. Hablando de bioequivalencia, esta es una herramienta idónea para que ustedes puedan determinar si cumple con este parámetro que se llama bioequivalencia, el producto es intercambiable terapéuticamente. Porque hay otros tipos de intercambiabilidad hablando de medicamentos, pero en este caso, intercambiabilidad terapéutica. Lo que habló Marga, la doctora Enríquez, representa el marco regulatorio, más o menos, porque hay mucho a nivel internacional. Habló de varios términos que no sé si ustedes los manejan, pero quizá en el transcurso de la charla vamos a tratar de ir dando las definiciones para que aterricemos en esto. Por favor, Marga. Aquí hay algunos años, para hablar un poquito de historia, desde el año de 1969, estos son datos de los Estados Unidos, para medicamentos como la amitriptilina, la carbamazepina, el diazepam, digoxina, etcétera, etcétera, hasta llegar a la fenitoína, empezaron a darse cuenta que tenían algunos problemas que al final, y hoy por hoy, podemos decir tienen bioinequivalencia. Pero ¿qué es lo que realmente notaron en este tipo de fármacos? Fármacos que estaban en el mercado porque eran fabricados por diferentes casas que se dedican a la fabricación de fármacos o lo que es la industria farmacéutica. En el primero, ausencia de efecto terapéutico. Para la carbamazepina, ausencia de efecto terapéutico también. Sin embargo, hablando de la digoxina, que es un medicamento de mucho cuidado en su manejo, habían intoxicaciones. Con la glibenclamida había ausencia también de efecto, etcétera, y también con la fenitoína una intoxicación. ¿Qué estaba pasando entonces con este grupo de medicamentos que, si ustedes se dan cuenta, hablando de cada uno de ellos, son medicamentos de alto riesgo, son medicamentos para manejo específico, ¿verdad? Entonces, de esta manera, lo que vieron es que diferentes formulaciones fabricados por diferentes casas podrían dar cierto tipo de problema. Y cuando se adentraron en esto que era el problema, o que en ese momento era el problema, ¿por qué hubo intoxicación con la digoxina, por ejemplo? Esta digoxina, lo que estaba pasando es que en su formulación había demasiada concentración en el torrente sanguíneo, y este aumento de la concentración, siendo de la concentración idónea, no una concentración diferente, de acuerdo a lo que diga la farmacología o lo que dice la farmacología. Entonces la intoxicación se estaba dando porque estaba llegando al torrente sanguíneo en forma, ¿qué les digo? Quizá no dosificada como se espera que deba llegar. Ya vamos a ver lo que es el área bajo la curva y etcétera, para poder entender por qué había la intoxicación. Y con la ausencia del efecto terapéutico, ¿por qué había ausencia? Porque no había suficiente concentración de fármaco a nivel de torrente sanguíneo. Estos problemas llevaron a pensar que formular un medicamento como estos no es lo mismo que formular un acetaminofén, por ejemplo, ¿no? Por favor, Marga. Realmente la base de la bioequivalencia es la cinética de los fármacos. Recordemos, nada más como recordatorio para todos, que la cinética es cómo se mueve el fármaco dentro del organismo. Y recordemos esta regla mnemotécnica del ADME, que un fármaco cuando ingresa al organismo se libera. Después, ¿qué le pasa al fármaco? Después de que se libera,
¿Se qué? Perdonen. Se absorbe, muy bien. Se libera, se absorbe. ¿Qué más? Se metaboliza y por último se excreta. Todo esto tiene que pasarle al fármaco cuando ingresa a un organismo. Esta cinética de los fármacos es formulación dependiente. Significa que de acuerdo a cómo esté la fórmula de un medicamento, va a haber una buena liberación, una buena absorción, una buena distribución, un buen metabolismo y una excreción. También hablando de la liberación y de la absorción, que son parámetros importantes dentro de esta cinética, vamos a ver adelante por qué se consideran parámetros importantes. Por favor, Mana. Ahora veamos cuáles mecanismos dentro de la cinética no son formulación dependientes, cómo se distribuye en el organismo y cómo se biotransforma. Ahí ya no tiene nada que ver la fórmula porque el medicamento está ya liberado, está ya circulando para que se distribuye, posteriormente se biotransforme. Por favor. ¿Qué hace diferente entonces una fórmula de otra? Que cada uno de los laboratorios puede fabricar los excipientes y o el proceso de manufactura. Sencillo, pero determinante para la acción de un fármaco. Por favor. Estas fases de liberación, nada más para recordar, ¿qué sucede cuando un medicamento ingresa a un organismo por la única vía que necesita absorción? ¿Cuál es la única vía que necesita absorción? La vía PO, ¿verdad? Y nada más, no hay otra vía. Y ya de aquí, que nos vaya quedando claro que la bioequivalencia, por lo tanto, aplica para todos los medicamentos sólidos orales a través de la vía oral ingresados a un organismo. En la primera de las fases, cuando llega una tableta, o llega un comprimido, o llega una cápsula al estómago, es que hay una desintegración primaria, posteriormente una desintegración secundaria. En la segunda fase, la partícula de principio activo, ya hay partículas de principio activo, ya no es el fármaco, es el principio activo, se liberó el principio activo de lo que era el resguardo que se llama tableta o comprimido, y entonces hablamos de principio activo, se humecta ese principio activo y se disuelve, debe disolverse. Si los fármacos no son solubles, esa es la primera barrera. Y de ahí que Marga hablaba del sistema de clasificación biofarmacéutica. Este sistema de clasificación biofarmacéutica significa disolución y permeabilidad. Mientras más soluble sea un fármaco, fármacos altamente solubles van a tener una mejor, pues obviamente se van a disolver. Y cuando hablo, de disolución, en agua, no en otro líquido, ¿verdad? En agua. Si no es soluble, la formulación debe proveer esa disolución de manera de que es imprescindible de que el fármaco llegue disuelto al torrente sanguíneo. En la tercera fase se difunde la molécula, de esta manera se absorbe. Entonces, esa clasificación biofarmacéutica, medicamentos solubles en agua y medicamentos permeables en el sistema gastrointestinal. Y por último, entonces, que sucede la absorción a través de las membranas y llega a donde debe llegar a través de quienes transporten el medicamento en la sangre. Por favor, Marga. Este concepto de biodisponibilidad es muy necesario para posteriormente hablar de bioequivalencia. Cuando se habla de fármacos administrados por la vía oral, formas farmacéuticas sólidas, orales, como dije anteriormente, es indispensable que el medicamento esté disponible en el torrente sanguíneo. Por eso se llama biodisponibilidad dentro de un organismo vivo.
que es la medida de la cantidad de fármaco o principio activo que contiene la forma farmacéutica, o sea, la tableta, con una dosificación X que llega a la circulación sistémica a una velocidad X. Al médico no le interesa que llegue mañana, dependiendo del fármaco que esté administrando. Le interesa que el medicamento tenga una velocidad necesaria para que ustedes puedan observar la acción farmacológica. Eso dice la Organización Mundial de la Salud, por favor. La bioequivalencia aplica para lo que se conoce con el nombre de equivalentes farmacéuticos. Ese es uno de los primeros requisitos. Necesito tener equivalentes farmacéuticos para hacer bioequivalencia. ¿Qué es un equivalente farmacéutico? Pues es un medicamento que contiene idéntica cantidad del mismo fármaco. Digo principio activo, ¿verdad? La misma sal o éster. No se vale que uno sea potásico y que el otro sea sódico, que uno sea una mezcla racémica y el otro no. Tiene que ser exactamente lo mismo. Dosificado de la misma manera, cada 8 horas, cada 12, cada 24, etcétera. Pero no necesariamente los mismos excipientes, obvio. Ya habíamos dicho que las formulaciones van a variar. Debe poseer la misma concentración, por lo tanto, calidad y pureza e identidad ¿de quién? Especialmente del principio activo. Pueden diferir en el tamaño, el mecanismo de liberación, etcétera, el empaque es de otro color, los excipientes, los colores, pero esto no puede variar. Que sea el mismo principio activo, químicamente hablando. Por favor. A eso se le llama equivalente farmacéutico. Aterricemos entonces a qué se le llama bioequivalencia. Es una relación entre dos o más productos farmacéuticos que son, en primer lugar, equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas, que también se le llama, por lo cual, después de ser administrados a la misma dosis molar, ¿recuerdan lo que era molar? Cuando en Química General 1 nos ponían los problemas de que resolviéramos si tenía la misma concentración molar o era más o menos, o ustedes manejan el sistema de molaridad en cuanto a concentraciones. En condiciones similares, administrados en condiciones similares, ya vamos a ver en qué sentido son las condiciones similares. En un estudio, la bioequivalencia se hace a través de un estudio apropiadamente diseñado. Nadie se inventa eso y dice este es bioequivalente y este no es bioequivalente. Un estudio apropiadamente diseñado, y cuando se realiza el estudio, no presentan ninguna diferencia o no muestran diferencias significativas. Ya vamos a ver qué quiere decir significativo en cuanto a diferencia en su biodisponibilidad. ¿Recuerdan qué era la biodisponibilidad? Entonces lo que no van a mostrar estas dos formas farmacéuticas o equivalentes farmacéuticos es en relación a su biodisponibilidad. Concentración versus tiempo, ¿verdad? De tal manera que los efectos tendrían que ser esencialmente los mismos. De tal manera que la eficacia es la misma, después de que yo demuestre que los productos son bioequivalentes. Por favor. Entonces, esta bioequivalencia, el estudio a través del cual se hace es un ensayo clínico cuyo objetivo es comparar de dos fármacos la biodisponibilidad con un mismo principio activo, ya lo habíamos dicho, y a eso es a lo que se le llama estudio de bioequivalencia. Adelante vamos a ver qué tipo de ensayo clínico es el que vamos a hacer. Si al final concluimos que las dos formulaciones son bioequivalentes, asumimos que son o que tienen el mismo efecto terapéutico y por lo tanto son intercambiables. ¿Qué significa? Que ustedes, si económicamente representa un ahorro para su paciente, podrían prescribir no el medicamento de
de marca, sino un medicamento genérico. Los genéricos también se llaman multiorigen. Recordemos que genéricos son todos los medicamentos que se comercializan con el nombre químico, y no tanto químico, sino genérico se llama porque es el que se conoce en todo el mundo, o también existen genéricos de marca. Hay muchos genéricos de marca y ya les voy a presentar algunos ahí como ejemplos, por favor. Un equivalente terapéutico, otra de las definiciones que nos va a servir para llegar a la conclusión, significa que tienen las mismas biodisponibilidades o perfiles de disolución. Esto es otro concepto, perfil de disolución. Ya vamos a ver dónde nos va a servir el perfil de disolución. Después de administrar la dosis, y que son tan similares que su seguridad y eficacia pueden ser consideradas también iguales, lo que se llaman equivalentes terapéuticos. Fíjense que este es un concepto diferente a bioequivalentes, ¿no? Estos se llaman equivalentes terapéuticos. Los equivalentes terapéuticos también son intercambiables. Por favor. Bueno, esto es redundante, ya lo hemos visto. Dos equivalentes farmacéuticos tienen los mismos efectos clínicos después de haber sido sometidos a un estudio de bioequivalencia. Por favor. Este es un estudio de bioequivalencia, un ensayo clínico fase 1. Punto. ¿Qué es un ensayo clínico fase 1? Un estudio que se va a llevar a cabo entre 12 y 36 voluntarios sanos. ¿Por qué voluntarios sanos? Queremos que la cinética esté funcionando, como dicen los jóvenes, al 100, ¿verdad? No queremos pacientes porque de alguna manera pudiera estar disminuida la cinética. Entonces queremos voluntarios sanos, comprendidos entre 18 y 40 años, lo mejor de la cinética en un organismo vivo humano, ambos sexos para que haya balance. Cada voluntario recibe al menos una dosis única de las dos formulaciones. Ya me van a preguntar, ¿qué dos formulaciones? ¿O está claro por qué dos formulaciones? ¿Está claro? ¿Sí? El comparador versus genérico, ¿verdad? Esas son las dos formulaciones. Distanciadas por varios días, de acuerdo al producto, más o menos 10 semividas biológicas. Significa que hay que esperar que por lo menos, si un fármaco tiene una semivida de 72 horas por 10, tendríamos que esperar 720 horas para poder dar el otro fármaco a ese mismo voluntario sano. Se determinan los parámetros farmacocinéticos. ¿Cuáles van a ser? Una biodisponibilidad con un intervalo de confianza. Aquí lo que se usa es un método estadístico que se usa bastante en lo que son los ensayos clínicos, que es en la ANOVA, un intervalo de confianza del 90%, y los límites para saber si es bioequivalente o no, después de hacer la relación entre los dos productos con los resultados obtenidos, está entre el 80 y el 125%. Cuando relaciono yo los dos medicamentos de acuerdo ya lo vamos a ver, al área abajo a la curva, mientras más se acerque al 1, hay mayor bioequivalencia. Mientras más se aleje y llegue, por ejemplo, al 80, son bioequivalentes, pero no ideales, ¿no? Y por lo tanto no va a haber una buena, una exacta acción terapéutica. Esta es una gráfica de biodisponibilidad. Esto es lo que se mide a través del ensayo clínico. Tiempo versus concentración. Tengo el área bajo la curva, que es el área, el ABC, la concentración máxima. Lo que voy a obtener van a ser dos curvas, la del producto de referencia y la del producto genérico. Veamos, sí, por favor. Estos
son algunos aspectos que se deben considerar en el diseño de los estudios de bioequivalencia. Un producto de referencia es el producto farmacéutico que se emplea como patrón en un estudio de bioequivalencia. ¿Cuál es? Es el producto comparador, que se va a comparar con el producto, multifuente para ser intercambiable. Por lo general, el producto de referencia es el innovador, el que tiene todos los estudios, el que tiene sus estudios de seguridad y eficacia a través de ensayos clínicos, y el que en algún tiempo tuvo una patente. Hablando de patentes en Guatemala, las patentes duran 20 años. Después de los 20 años de que hay la exclusividad de que un producto se comercialice únicamente él, ya posterior, al día siguiente, antes de que venzan, ya hay solicitud de los genéricos para salir al mercado. Se venció la patente, van los genéricos al mercado. Aquí está cómo fue registrado el producto a nivel mundial, con toda la documentación de eficacia y seguridad y obviamente la calidad. Son dos gráficas realizadas a través de un estudio de bioequivalencia, el medicamento A y el medicamento B, comparador versus genérico, y pues la evidencia es clara. Estos dos productos son bioequivalentes. A través de esta gráfica, que es la gráfica de tiempo versus concentración, tenemos un área bajo la curva idéntica. El área bajo la curva nos determina la biodisponibilidad, que hablamos de que es el parámetro que estamos comparando con los dos fármacos. Por favor, aquí hay dos curvas más. Ustedes dirán cuál es bioequivalente y cuál no es bioequivalente. La de abajo sí es bioequivalente, la de arriba obviamente no, ¿verdad? Los productos que tienen gráficas como la que está ahí arriba, una formulación A, que me hace un pico, pero después me hace una baja en la concentración, de esa manera, son productos que vamos a tener muchos problemas para lograr mantener concentraciones idóneas en la sangre y por ende una buena respuesta terapéutica. Por favor. Ya vimos esto del medicamento innovador, son todos los medicamentos que tienen un principio activo nuevo, que tienen una investigación completa, que tienen un desarrollo de síntesis químicas hasta la utilización clínica, ya lo habíamos visto anteriormente. Y un medicamento genérico es un producto farmacéutico que comercializa con el nombre genérico o con una marca, como les decía hace un momento. Por favor. Estos son los criterios de selección para realizar estudios de bioequivalencia. ¿Esto qué significa? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a qué medicamentos aplican para que se lleven a cabo estudios de bioequivalencia? La bioequivalencia no va para todos. Para que un medicamento sea sometido a una bioequivalencia y un ente regulador exija la bioequivalencia en su país de acuerdo a su reglamentación, es necesario cumplir con criterios. Veamos cuáles son algunos de los criterios. Requieren estudio de bioequivalencia, medicamentos con estrecho margen terapéutico. Digoxina, estrecho margen terapéutico. Medicamentos empleados en enfermedades graves. ¿A qué le llamaríamos una enfermedad grave? Ustedes médicos, ¿a qué le llamarían una enfermedad grave? Y por lo tanto necesitan un medicamento que sea terapéuticamente equivalente si van a usar el genérico. ¿Cuál podría ser una enfermedad grave en donde necesitarían ustedes un medicamento que les garantice que hay eficacia en el genérico que van a usar? Una diabetes, una glibenclamida, por ejemplo, que era uno de los ejemplos que teníamos en la primera diapositiva. Esa podría ser una enfermedad grave. Importante a considerar, dice aquí, en las enfermedades graves o los medicamentos con estrecho margen terapéutico,
medicamentos cuya forma farmacéutica es de liberación modificada. Ojo con los medicamentos de liberación modificada. Estoy hablando siempre de formas farmacéuticas sólidas orales. Esas necesitarían bioequivalencia. No la necesitan cuando les lleve el innovador y les presente un medicamento de liberación modificada. Obviamente no la va a necesitar, ¿verdad? Es el medicamento de marca. Pero si les llevan un genérico, mínimo, si no tiene bioequivalencia, tendría que tener otro tipo de parámetros que se han evaluado para garantizar la biodisponibilidad, que ya vamos a ver cómo podría garantizarse biodisponibilidad si no es a través de un estudio de bioequivalencia. Por favor. Otros criterios de selección: medicamentos con una o más de las siguientes características, siempre cinética. Una pobre absorción. ¿Por qué tendría un medicamento pobre absorción? ¿Recuerdan los dos parámetros de los que les hablé cuando hablé de medicamentos altamente solubles, altamente permeables? Pobre absorción cuando sea muy poco permeable. Esos no se van a absorber. Efecto marcado de primer paso. ¿Recuerdan lo que es el efecto marcado de primer paso para un medicamento? Medicamentos que antes de que lleguen al sitio de acción tienen que pasar por la circulación enterohepática para que sea el hígado quien diga, es este el metabolito el responsable de la acción terapéutica. Eso lleva tiempo, y el tiempo en ese efecto marcado de primer paso puede alargar o puede hacer más lenta la acción terapéutica de un fármaco. Y por esa razón ustedes no ver un resultado, que les digo, en 30 minutos, por ejemplo. Estos de los más importantes a considerar. Por favor. Otros criterios de selección: medicamentos de aplicación tópica para efecto sistémico, como los parches transdérmicos. ¿Cuáles conocen ustedes que sean parches transdérmicos de efecto sistémico? La nitroglicerina, perfecto, doctor. Otro ejemplo, los estrógenos. La forma farmacéutica es para aplicación tópica. Y eso no lo había dicho yo, hablé siempre de vía PO. Esta es una excepción. Medicamentos de aplicación tópica para efecto sistémico necesitarían bioequivalencia. Productos farmacéuticos de liberación prolongada, eso ya lo dije en la diapositiva anterior. Por favor, Marta. Fármacos del área cardiovascular, obvio, ¿verdad? Hipoglucemiantes, que ya mencionó el doctor, diuréticos y anticoagulantes. Estos son otro grupo de medicamentos críticos, los anticoagulantes. Digo warfarina, por ejemplo, que es el ejemplo típico de efectos adversos, la warfarina. Produce cualquier cantidad de efectos adversos. Ahora veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué medicamentos no requieren estudios de bioequivalencia? Que siempre siguen siendo equivalentes farmacéuticos. Soluciones acuosas. ¿Por qué no una solución acuosa vía PO? Porque ya está soluble. Y está soluble en agua generalmente. Está solubilizado el principio activo en agua. Todos los medicamentos para uso pediátrico, por ejemplo. Soluciones orales, por ejemplo, jarabes, tinturas, etcétera, que contengan sustancias activas en las mismas concentraciones. Gracias. Muy fino, doctor. Usted le da agua a los sedientos. Gracias. Por favor. ¿Qué otros productos o qué otros grupos de medicamentos no requieren bioequivalencia? Polvos o gránulos para reconstituir. ¿Qué cosa? ¿Qué reconstituyen? Una solución. Y se convierten, después de ser granulado, en una solución. Tampoco necesitan. ¿Por qué? Porque ya está solubilizado. Y a propósito de ya está solubilizado, todas las cápsulas que tienen gel tampoco necesitarían, porque el gel está ya en forma solubilizada al principio activo. Y de ahí que cuando su paciente, no ustedes, su paciente,
toma o se administra vía PO una cápsula con esa forma farmacéutica, el efecto es mucho más rápido. Solubilidad, alta solubilidad. Productos tópicos de uso no sistémico cuya absorción no implique riesgo. Las cremas para uso tópico es un ejemplo. Los productos para inhalación en solución acuosa, los vaporizadores o el spray que ustedes conocen, que se usan mucho, por ejemplo, para problemas pulmonares, no necesitan bioequivalencia siempre porque están ya solubilizados. Los productos oftálmicos, los productos óticos en solución, tampoco lo necesitan. Por favor. Otras pruebas o perfiles de disolución se hacen no necesariamente in vivo como debe realizarse una bioequivalencia. In vitro podrían realizarse algunas pruebas para demostrar que el producto es ¿qué? Biodisponible, ¿verdad? Que el producto tiene biodisponibilidad. Y esas pruebas van para los medicamentos que son muy solubles, que en la clasificación biofarmacéutica se llaman altamente solubles y altamente permeables y que no tienen estrecho margen terapéutico. Este podría ser el caso de la digoxina. Es altamente soluble, es altamente permeable, pero tiene estrecho margen terapéutico. De esa manera sí necesita bioequivalencia. No podríamos hacer un perfil de disolución para la digoxina como ejemplo. Algunos medicamentos que tienen alta solubilidad y baja permeabilidad, por ejemplo, las hormonas para tratar hiper o hipotiroidismo, no necesitan de bioequivalencia, basta, a pesar de que son hormonas, basta con que se hagan pruebas in vitro y hacen entonces lo que se conoce con el nombre de perfiles de disolución. Disuelven el medicamento en diferentes concentraciones, en diferentes condiciones físicas y químicas, y con eso construyen una gráfica. Y a través de esa gráfica pueden demostrar que tiene un buen perfil de disolución. Porque demostrando que el medicamento tiene un buen perfil de disolución, yo estoy asegurando, insisto, la biodisponibilidad. Y si el medicamento tiene una buena biodisponibilidad, el medicamento va a tener una buena acción terapéutica. ¿Qué medicamentos necesitan entonces in vivo también bioequivalencia? Poco solubles y poco permeables. Hay que hacerle bioequivalencia, por favor. Estos son algunos criterios para la bioequivalencia según la Organización Panamericana de la Salud. El riesgo sanitario. Esto debe tomarse en cuenta y los países deben tomarlo en cuenta. ¿Cuándo un medicamento representa un riesgo sanitario? Aquí como ejemplo pusieron este medicamento, el tacrolimus. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el riesgo sanitario de un producto como este? Para que yo exija a ese medicamento una bioequivalencia. ¿Qué pasa si un medicamento como el tacrolimus, no tiene un efecto terapéutico como el que ustedes están esperando o como el que la literatura dice que debe tener? ¿Qué le pasaría a un paciente trasplantado? Porque este va para pacientes trasplantados. Aparte de las reacciones adversas, lo que no va a haber es viabilidad del órgano trasplantado, ¿verdad? Y esto es un riesgo, obviamente. Entonces también este tipo como criterio para la bioequivalencia. El sistema de clasificación, ese ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya hablé hasta el cansancio sobre eso. Este sistema biofarmacéutico, en conclusión, ordena a los fármacos por la solubilidad en agua y la permeabilidad a través del epitelio gastrointestinal. Y todos los medicamentos que son sustancias químicas caben aquí, en esta clasificación. ¿Son solubles o no son solubles? Punto. ¿Son muy solubles o son medianamente solubles? ¿Son permeables o no son permeables?
obtienen una permeabilidad escasa y para eso aplican los criterios entonces. ¿Algo más? Aquí hay algunas fuentes para que ustedes puedan obtener más información con respecto a la bioequivalencia. Yo